Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369 y como te pudiste dar cuenta en el título del video, palabra cierta. Hoy tenemos trabajo de sombra. Bueno, entonces como saben, bueno, si no han visto ninguna de mis otras lecturas, les recomiendo que busquen en la playlist jueves de trabajo de sombra y vean las otras lecturas para que entiendan más o menos por dónde van los tiros. Y si ya has visto y sigues viéndolo, qué bueno, me siento bendecida. Bueno, de antemano les digo que recuerden que tengo un residencial que se está construyendo aquí al lado de mi residencial, por lo tanto va a haber mucho ruido, pero no puedo hacer nada por eso, se me escapa de mi mano. Y a lo que vamos, la pregunta. Esta vez hice una pregunta en específico para ver cómo se desarrolla la lectura, ¿ok? Este es algo así como que nuevo, porque yo normalmente pido que me den un consejo y que salga lo que Dios quiera. Pero en esta vez tomé una pregunta y la hice. Y la pregunta es la siguiente, la tengo aquí anotadita. Dice, ¿qué arquetipo está activo y hace que tenga un comportamiento repetitivo que podría estar relacionado a mi poco avance en lo que deseo? ¿Ok? Repito, ¿qué arquetipo está activo y hace que tenga un comportamiento repetitivo que podría estar relacionado con mi poco avance en lo que deseo? Es decir, vamos a tratar de ver cuál es uno de esos tantos arquetipos que nosotros tenemos que nos hace hacer cosas que nos autosaboteen. ¿Ok? Bueno, sin más preámbulos. Ya les voy a presentar los más. Bueno, aquí me mandaron a sacar, bueno, ya les voy a presentar los de siempre. El arquetipo de lo desconocido, de King Kranz y Alquimia. Ya ustedes saben que esos son hermanitos. Estos son como que los principales. Me habían dicho que sacara de tarot Osho Zen. Bien, ya yo lo he utilizado en este tipo de lectura como para que nos den 3 consejitos, pero también me dijeron que sacara el Mystical Journal y me acaban de decir que saque el de Light Seers. Entonces, no sé si con este es que vamos a ver todo el desarrollo de la tirada. Doy consejito con este y veo qué energía se está trabajando con este. No sé. Pero bueno, ya lo averiguaré cuando lance las cartas. Nos vemos dentro de un segundo para ustedes. Bye. Hola mis amores. Bueno, ya entendí por qué me mandaron a sacar. ¿Dónde está? Este oráculo. Ok. Es como... Me dieron así como que la energía de esto que estamos pasando o lo que vamos a trabajar aquí en sombra. La que salió fue resiliencia. Bien, resiliencia. Si te pones y te fijas, esta es una mujer que está con muy poca prenda, por lo cual no es la vestimenta como tal, que es súper sexy, así provocativa, sino que es como se está desnudando frente a ella misma, o no le hace falta estar con tampujos, tapándose sus cosas es lo que le pasa. ¿Por qué? Porque ella viene literalmente como que viene del infierno y tal. Y aunque ella no sabe por dónde va el camino o hacia dónde la va a llevar el camino, ella en su proceso ella va como paso a paso, sin carga, sin nada, sin expectativas, sino ir trabajando paso a paso. Entonces, eso es lo que me están diciendo, que esta energía que vamos a trabajar ahora es con respecto a la resiliencia. Y bueno, ya creo que se sumé algo más para esta lectura.
Recuerden que esta lectura yo no es que la sea todo el tiempo, pero la estamos descubriendo poco a poco y entonces ya sé que es como que la energía que vamos a trabajar con respecto a la sombra, bien, al arquetipo que estamos trabajando. Entonces recuerdo la pregunta, decía, ¿qué arquetipo está activo y hace que tenga un comportamiento repetitivo que podría estar relacionado a tu poco avance en lo que deseas? Y ve, justamente salió una carta donde habla avance, donde venimos desde una parte muy oscura, donde hemos pasado muchas cosas y vamos hacia adelante. Ella, sin saber a qué se va a enfrentar, a qué atenerse, sigue caminando porque prefiere caminar hacia adelante que retroceder y volver a donde estaba. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos salió? El océano como máscara y el puente como sombra. Es increíble que de todas las cartas justamente hayan salido dos del arquetipo de lugar, ¿ok? Ahí el arquetipo personal, de herramienta, de lugar y otra cosa ahí más que no me acuerdo. Bueno, X. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir el océano? El océano como tal es algo que realmente nosotros no vamos a poder lograr manipular a nuestro antojo, saber a ciencia cierta todo lo que está relacionado con el océano, o sea, cuáles son todas las cosas que están presentes en el océano, o sea, no. Cada vez se descubren cosas diferentes y eso. Y entonces el océano está representado, o está representando, mejor dicho, nuestro inconsciente. Y justamente estamos trabajando en eso. Entonces, nada, me maravillé. Entonces, ¿qué es lo que yo siento con esta parte de aquí, de que nos están diciendo que esta es nuestra máscara? Cuando nosotros nos fijamos por las cosas que hemos pasado, por las cosas que estamos pasando, que no nos agrada mucho, nos hacemos siempre la pregunta que por qué a mí, que por qué me sucede esto, que cuándo voy a mejorar, o sea, mi situación puede ser financiera, de amor, lo que sea. Entonces, aquí me están presentando la máscara, que sería el océano en el inconsciente. O sea, te están invitando a sumergirte en tu inconsciente. ¿Cuándo se hace presente esto? Cuando tú quieres unir, como el puente que une dos lugares, si te pones a ver, es como la unión entre estas dos manos, ¿ok? Cuando tú quieres unir lo que te está pasando con lo que tú quieres, o lo que tú piensas con lo que pasó, o lo que tú sientes con lo que tú quieres, algo así. Entonces, cuando tenemos esta necesidad de unir lo material con lo inmaterial, ¿ves? Es cuando se activa nuestra parte del inconsciente y comienzan a surgir todos esos detalles que no hemos sanado como tal, que teníamos resguardado en nuestro inconsciente. Es como que decir que cuando se presenta el arquetipo del puente, nuestro océano se retira aparte, y entonces en el fondo quedan que si el carro ese que habíamos pensado que habíamos perdido, que si una muñeca que no nos recordábamos que existía, que si un par de pantalones ahí, o sea, como que la basurita, por así decirlo, lo que no hemos arreglado en nuestro inconsciente comienza a brotar, y eso es lo que hace que sea tan peculiar este tipo de resiliencia. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí, lo que quieren los guías que diga, que a medida que tengas esa resiliencia, eso sí, vamos para adelante, que no sé qué cosas, se te van a seguir presentando también situaciones que tienes que ir sanando. ¿Por qué? Porque es la unión de lo consciente y de lo inconsciente. Es como que vuelvas consciente eso que está inconsciente para que lo puedas transformar. Y ese va a ser el trabajo, y a veces lo vas a sentir agotador, y a veces lo vas a sentir que cuanto más falta, yo lo he sentido, así que lo digo con toda propiedad. Yo digo así como que hasta cuándo yo trabajando esto, y siguen y siguen y siguen. Entonces como lo puedes ver así como que como un trabajo de resiliencia, pero no quiero que lo veas como
como algo que... Lo que pasa es que a veces la resiliencia es como que uno la puede interpretar de una manera que no es la idea de esta lectura. La resiliencia en esta lectura significa el que no te canses de seguir sanando, de seguir buscando, de interiorizar dentro de ti, de hacerlo consciente e inconsciente, de unir las partes, tus partes, las que te hacen ese ser maravilloso que eres. A ese tipo de resiliencia es que nos referimos aquí, no al de la lucha, al de que sí, que no, esa no. Es a la de ser perseverante, a de continuar haciéndolo, ¿sabes? No es que vamos a ver jueves de trabajo de sombra y lo vi, ay, wow, qué chévere, sí, wow, María, wow, lo que dijo María Sime, y ya el otro día se te olvidó. No, la resiliencia es que siga, que no te gustó como María lo dijo, busca otra parte, busca qué hacer, lee, ¿sabes? Es como que sigas haciendo ese trabajo. Entonces, aquí nos presentaron 4 opciones, como saben, yo saco 4 nada más, pero hay muchísimas más. Pero la que nos puede decir es, por ejemplo, Saturno. El planeta Saturno es como el líder, ¿sabes? Como esa energía autoritaria de planificadora que sí que lo vamos a hacer. Entonces, date cuenta que te están hablando de resiliencia y la primera carta que se te viró o que salió fue la de Saturno, que es ese planeta regente que es líder, que es activo, que sí que que no descansa hasta que se logran los objetivos. Muy bien. La otra que salió fue la boda alquímica. Llega un momento en que tienes que celebrar cada paso que tú des. Así, por más pequeño que tú sientas que es, como que, ay, que esto no es, que hay algo más. Sí, puede haber algo más, pero disfruta cada paso que das, que vas descubriendo de ti. Celebra el hecho de que entiendas, por más pequeño que sea, algo. Si lo comprendiste, lo llevaste a tu vida y eso hizo un cambio en algo, por más chiquitico que sea, mira, celébralo, ¿ok? Tienes que celebrarlo. Aquí nos están hablando del vacío. El vacío se da como cuando nace algo, ¿sabes? Como que nace algo que se está preparando para ser llenado con otra cosa. Por ejemplo, cuando la mujer da luz, o cualquier animalito, da luz, el útero se vacía, ¿verdad? Se vacía por completo, dio vida y se vacía. Pero ese mismo útero ya está apto para recibir a algún ser nuevo, para recibir y gestar algún otro bebé. Bien, es algo así. Entonces, cuando se presente ese vacío en nosotros, nos están dando la oportunidad maravillosa para comenzar a llenarlo con cosas positivas, con cosas que realmente nos aporte. Es como, por ejemplo, también cuando se termina una relación, que sientes ese vacío. Bueno, ese vacío tú lo puedes llenar con tu crecimiento personal, con conocerte, por descubrir por qué se acabó esa relación, si realmente ya se acabó, por qué se acabó, qué me viene a enseñar. O sea, ese vacío lo puedes llenar con esas cosas. Y lo interesante es que después salió la resina. La resina es un conservante natural de los mejores que hay, ¿ok? Y la resina también la utilizan para pegar piezas, también en la parte de la naturaleza. Entonces, hay una cosa que tienes que ver con qué es lo que tú estás reconstruyendo, armando. Si bien hay un arte de japonés, espero acordarme para poner la palabra que no me acuerdo ahorita cuál es, que las piezas las reparan con bordes de oro, las pegan con bordes de oro, y entonces una pieza que es restaurada con esa técnica es mucho más hermosa y tiene muchísimo más valor que una que nunca se haya roto. ¿Ok? Porque ellos ven el valor de reconstruirse. Dicen que una persona que ha pasado por un infierno y que se reconstituye o se reestructura o se vuelve a armar,
tiene mucho más valor. No hablo de valor monetario, ¿ok? Tiene mucho más valor que una persona que jamás ha pasado por nada, ¿ok? Pero también la resina, como conservante, puedes encapsular sentimientos, frustraciones, emociones negativas, o sea, algo que no te va a alimentar. Como puede también conservar momentos hermosos, tu esencia pura, que por más que pasen las cosas se mantenga intacto. Entonces, ojo con lo que, cómo estés utilizando la resina en tu vida. Que vayas a estar rellenando, por así decirlo, o volviendo a llenar junto a ese vacío. ¿Estás celebrando realmente cada paso que das? ¿Estás celebrando? ¿Estás disfrutando eso? ¿Tienes esta energía de Saturno así activo de que te liderice? Entonces, bueno, vamos a esto, mis amores. Bueno, vamos a ver qué nos quieren decir con el tarot. Recuerden que esta es la que quedó debajo del mazo. Y le voy a dar vuelta. Estas sí no las he visto. ¡Ay, qué linda! Estas sí que no las he visto. ¡Ay, qué bonito! Ya va. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto yo no lo hago normalmente, pero las voy a voltear todas de una vez para darme una idea de forma muy general, ¿ok? Recuerden que esto es una lectura general. Ustedes lo tienen que llevar a su vida, a su ejemplo. Wow, qué diferencia. Ay, qué lindo. Mira. ¿Qué es lo que yo estoy viendo aquí? Para ver si... Ay, no se ve casi... Bueno, aquí y ahorita... ¿Qué es lo que yo estoy viendo acá? Cuando nosotros nos comenzamos en la parte de ir hacia nuestros adentros y sumergirnos en el inconsciente, es porque estamos buscando una idea súper clara de lo que queremos. Es como que tenemos, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo para mí. Es como que nos da la oportunidad, cuando estamos trabajando en nuestra parte del inconsciente, que nos da la oportunidad de ver muchísimo más claro, de estar más alineado con nuestro propósito. ¿Ok? Ese propósito en el cual vamos a disfrutar en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro alrededor, teniendo una idea súper clara, ¿ok? Y accionando por aquello que deseamos. Y eso lo vamos a hacer con total fe. O sea, como un salto de fe, así como el loco. Nos entregamos a la vida al transcurrir. Pero cuando nosotros agarramos y queremos hacer todo esto realidad, que estamos atravesando ese puente, ¿ok? Que activa este inconsciente, nos damos cuenta que hay muchas cosas todavía que tenemos que soltar. Hay dolor que tenemos que entregar, que tenemos que sanar, soltar algunas cargas, entregar las emociones, los sentimientos que ya no nos están sirviendo, nutriendo, ¿sabes? Así que habíamos conservado acá con la resina, tenemos que enterrarlo, que entregarlo a la madre tierra, por así decirlo. Y darnos cuenta de que hay una vocecita que nos está alertando realmente cuando está pasando las cosas. Lo que pasa es que no nos colocamos en una posición donde nos permitamos escucharla con mayor claridad, ¿ok? Es como que la escuchamos ya cuando así como que nos está gritando al oído. Así que, mira, mosca, cuidado con esto, ¿sabes? Como que eso. Pero eso es ¿por qué? Porque hay mucha bulla, mucha revolución en ese inconsciente. En el momento en que tú comienzas a callar eso, que comienzas a soltar esas cargas, que entregues esas emociones a quien tengas, que entregues esas energías que no son tuyas, que comiences a sanar este hermoso corazón que de por sí ha dolido bastante, vas a poder celebrar contigo mismo. Acuérdense que estábamos hablando aquí de la boda alquímica. Vas a poder celebrar y te vas a dar cuenta que realmente el poder siempre ha sido tuyo, siempre has tenido la luz, la energía, todo en tus manos para accionar.
¿ok? Y es como que vas a poder compartir tu propia luz con demás personas para que sean guiados. A mí lo que me gusta de todo esto es que vas a tener una idea súper clara de lo que quieres y vas a tener esa energía de Saturno representada aquí en el as de bastos, como de que sí vas a accionar y vas a poder lograr todo eso hermoso que tanto deseas. Toda la felicidad que te merece, que has estado buscando, lo vas a hacer. Pero tienes que entregarte. Tienes que entregarte al universo, tienes que entregarte a ese vacío, saltar al vacío para que se comience a gestar todo esto maravilloso que está aquí. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir aquí con el tarot de 8. Tengo un ladito para no echar a perder aquí la... Vamos a pedir, 3 cartas, ya salió una y voló. Ay, mira, compartir. Es la misma. ¡Ay, qué emoción! Date cuenta, mira, una velita y una lucecita. ¡Ay, qué lindo! Entonces, esto nos lo que está es confirmando. Tenemos que comenzar a fortalecer esa luz para que nosotros podamos compartir esa alegría, esa luz, esa sabiduría. Eso, yo pasé por lo mismo, tú sí puedes, ¿sabes? Como que vamos, que si yo lo hice, tú lo vas a poder lograr. Vamos a ver 2 carticas más, por favor. Celebración, es la misma carta que esta. Ay, no, qué hermoso. Eso me da así como que... porque me están confirmando de que estamos en lo cierto, mis queridos. Vamos a ver una cartica más. Salió volando y habla de lo simple y de lo ordinario. Tenemos que comenzar a fijarnos en eso, en lo simple y lo ordinario. Maravillarnos con todas las cosas buenas, bonitas y sencillas que tenemos en nuestra vida para así sentirnos fortalecidos y sanar completamente lo que tengamos que sanar. Y debajo del mazo nos quedó el rayo, que es la torre. Eso significa, mis amados, que si ustedes, disculpen que moví la cámara, si ustedes hacen este trabajo como tal, su vida les va a cambiar, pero muchísimo, porque van a romper esas estructuras donde estaban sumergidos. Es como que estaban en un océano agitado y ahora va a estar un océano mucho más calmado, vas a estar mucho más tranquilo y esa es la idea, ¿ok? Bueno, mis amores, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les ayude, que pongan en práctica, aunque sea que escuchen nuevamente el video y tomen lo que tengan que tomar de ello para mejorar. Muy bien, si eres nuevo por aquí, te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comentes. No te quita nada y a mí me ayuda un montón. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las otras lecturas. Y si eres parte de la familia, muchísimas gracias. De verdad espero que esté aportándoles algo. Yo me quedo con esta lectura, yo me la quedo para mí, yo la aplico a mí y he visto cómo he ido mejorando en muchísimos aspectos desde que estamos con estos jueves de sombra. Yo de por sí trabajo mucho la sombra conmigo, pero es sabroso cuando la compartes con alguien más. Digo, la sanación, ¿ok? Bueno, ustedes me entendieron. Recuerden que yo soy Kalahak, me llamo Marijoy y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y será para una próxima oportunidad. Besitos, bye bye, los quiero, cuídense, chao.